Hacia arriba le jalo. Así. Ya. Ay, huele bien rico, no manches. Me siento muy mal. Lo siento, Palomita, pero hueles muy sabroso. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Alas. Espero haber dicho eso correctamente. Nos encontramos en Bolivia una vez más, ahora recorriendo la hermosa, bellísima región de Cochabamba. Para ser más específicos, estamos comenzando este día soleado. Oh, gracias, señor Sol, por salir en esta ocasión en una comunidad pequeña, bastante adorable, que se llama Tarata. El eslogan de este lugar es Tarata, donde la chicha es barata. Ojalá también la cerveza sea barata, ojalá también los manjares sean baratos, porque me comentan las personas de todo Bolivia que si quiero realmente comer, si quiero devorar, si quiero engordar, serle devoto a nuestro inigualable Luisillo el Gordillo, Cochabamba es el sitio. Su gastronomía es muy variada, es muy reconocida, es muy exquisita. En adición a esto también supuestamente tienen lugares muy bonitos, dignos de ser recorridos. Hoy estaremos recorriendo, hoy estaremos averiguándolo. Comenzamos con un pequeño vaya dato perturbador, que miren, siempre es bueno empezar un día perturbándote. Pues estamos arriba del puente de Melgarejo, muy reconocido en esta localidad. Que chequen esto, de verdad, observémoslo. Es un puente que es bastante inútil. No tiene ningún propósito. Resulta que por ahí de 1860 y tantos, ya hace un buen rato, la región de Bolivia tuvo uno de los líderes que hasta la fecha se dice ha sido de los más tiranos, de los más descarados de toda su historia. Este puente es un claro ejemplo de sus decisiones. Se dice que construyó este puentecito que cruzaba no digamos río, un riachuelo. Mandó a empedrar todo esto porque él quería pasar de un lado de la localidad a otro cómodamente en su caballo, sin que el caballo se mojara las patitas. Entonces construyó este puentecito que su uso era limitado, pero para él, miren, lo podía usar cuando él lo deseara. ¿Lo amerita? Creo que no tanto, creo que no está tan perturbador, pero uno de los líderes más tiranos que ha tenido este país pasaba aquí cómodamente con su caballo, con el dinero que la gente daba de impuestos. Vaya dato semi perturbador. Vamos a darle. Oigan, no les miento cuando les digo que la gente en Cochabamba es cálida, de verdad, te reciben de una manera muy cálida. Les emociona mucho que alguien de fuera venga a conocerlos. De verdad, es bien bonito. Ayer fue un día bien inusual para mí, amigos. De verdad, yo llegué a la ciudad y esperaba, por supuesto, que hubiera seguidores en el aeropuerto, ¿no? Lo que pasa de costumbre. Aquí, amigos, ok, sí había seguidores en el aeropuerto, había medios de comunicación, pero no nada más eso, amigos. Me recibieron, no les miento, con una banda tocando en vivo, unos bailarines regionales haciendo una danza para recibirme de una manera bonita. Fue a visitarme el alcalde de esta localidad. El chef de donde me estoy quedando creó un platillo basándose en la gastronomía de Cochabamba y le puso Rey Palomo, amigos. De verdad, lo grabé para Instagram. Aquí les muestro todas estas bellezas. No, de verdad que qué recepción tan bonita, tan cálida. Te das cuenta que aquí la verdad la gente se emociona de que vengas a verlos, a visitarlos. Y es bien chulo, es bien bonito. De igual manera he estado conociendo a gente bien cool. Conocí aquí al buen Ronnie. La bienvenida cuando llegas a la yachta a un pueblo es bienvenido. Órale. Es la mistura tradicional para la fiesta y para recibir a los amigos. Bienvenido, Luisito. Gracias, hermano. Me siento querido, bienvenido, mira. Bienvenido. Siento que es el día de mi boda. Soy la hermosa novia. Por supuesto, también he conocido aquí al buen Pete, a Paola. La primera vocal del abecedario. Se la aplicaron al pobre crack, se la aplicaron. Aquí Ronald, quiero enseñarles esto. Hizo una como parodia de Luisillo, ¿no? Y miren esta joya. Como mi marca es Rey Palomo, ¿no? Ya lo deben de saber. Él hizo una remera, una polera que dice, miren, el Rey Pichón. No se puede poner Rey Palomo, así que Rey Pichón. Miren qué belleza el cabello del pichón este. Oye, y hablando de paloma, hablando de pichón, nos vamos a ir a Clisa. ¿Por qué? Porque allá
se come el pichón. ¿Se comen el pichón ahí? Así que vámonos a Clisa. He comido pichón en mi vida, he comido pichón. Sí, ¿ha comido pichón? Sí, y no está tan mal, la verdad. Pero este es delicioso y este es tradicional riquísimo, en de serio. Clisa. Oh, Uf, ya quiero probarlo, ya quiero probar esa belleza. Oh cielo santo, amigos, no sé cómo sentirme al respecto de esto que estoy viendo, de esto que estoy por hacer. Estamos en una comunidad que se llama Clisa y aquí estos cracks, amigos, se comen a las palomas. Más que a la paloma es el pichón. El platillo es el pichón, de hecho aquí podemos ver, disfruta el menú del día. El pichón como tal viene siendo como la cría de la paloma, vaya, como una paloma chiquita. Y miren qué locura, miren cómo están expuestos aquí. Aquí la señorita nos va a explicar cómo es que se hace el pichón a las brasas, ¿cierto? Pichón a las brasas. Esto lo llamamos macarrón puti, ¿ya? Que claro, lo conocerás como fideo tal vez, ¿no? Y esto es el chuño, la papa deshidratada, ¿no? Ok, ya, ok. Y eso lo hacemos con maní cocido, así con cebollita y tal, y con revueltito de huevo. Me siento culpable porque huele rico, de verdad, huele sabroso. Súbditas palomas, discúlpenme, de verdad. Perdónenme, no saben cómo me duele, cómo me quiebra el corazón verlas simplemente yaciendo ahí, sin vida. Pero al menos ya están tranquilas, están en una mejor vida. Y la verdad es que a mí me encanta probar la gastronomía local de lugares que visito, así que vamos a probar el palomón, el pichón. Discúlpenme, palomas. Su rey está por devorar a una de ustedes, pero es por un bien colectivo. Bueno, a probar el palomón. No sé cómo sentirme al respecto de esto. El palomón se ve de esta manera. Esta es la presentación. Pichón es el nombre como tal del platillo. Y la vamos a acompañar con una cerveza local, ¿ok? Esta es la cerveza Taquiña. Y bueno, podemos ver ahí el Nevado Punari, que es de esta región. Esta es la cerveza por default de Cochabamba. Probemos. Luisillo el borrachillo, a prueba. Y por supuesto también vamos a acompañarlo con chicha. De verdad que wow, me he dado cuenta que Cochabamba es la tierra de la chicha. Ustedes vieron el chichón que me dio esa señora a probar. Tutuma, que pues es un fruto, se utiliza para almacenar la chicha. Qué rica es, pero ¿sabes qué? Algo me da a entender que cuando menos me lo espere, mira, me va a poner borrachote. Algo me dice, no sé por qué. Sabe muy noble, sabe muy rico. La mera hora, mira. Entonces, a ver, pues vamos a probar el palomón. Me dice la señorita chef que empiece por las patas. Hacia arriba le jalo. Así. Ya. Ah. Ay, huele bien rico, no manches. Me siento muy mal. Lo siento, palomita, pero hueles muy sabroso. Mira quién está a tu espalda. Paloma, discúlpame. Viene a despedir a su amiga. Ahora, estas palomas supuestamente son de criadero, o sea, no es como que las agarran así de la calle. Y recientemente se enfatizó mucho el uso de criaderos porque se empezó a notar una pequeña escasez. No escasez de palomas, porque está cañón que haya escasez de palomas, pero sí notaron que ya había menos. Entonces fue así como, a ver, bros, porfa, criadero nada más, amiguitos. Y pues este es el resultado. Híjole, no sé qué pensar del sabor. Es como... Es que es como un pollo, claramente, pero sabe diferente. No sé cómo definirlo. Como más ácido, tal vez. Más... A ver, vamos a agarrar un buen trozo aquí, carnoso. Ajá, es que es un pollo, pero diferente. Ahí les va, creo que ya les tengo la definición para que me entiendan. El pollo, cuando lo masticas, miren, el diente hace esto. La paloma, el pichón, el diente se queda un poquito pegado. Es como... ¿Saben? Como que se queda tantito pegado al diente y se despega. No sé si porque sea más grasoso, no sé a qué se deba esto. Sería como yo lo definiría, pero en cuestión de sabor, miren, es bastante... No sé, bastante similar. Solo tiene algo diferentito que no sé definirle, cielo santo. Se acompaña con el huevito, con el fideo. Un añajo que no puede faltar. Gran acompañamiento y, por supuesto, con una buena yajuita, ¿no? Que les gusta el picante aquí. Ahí lo tienen. El rey Palomo ha comido a un súbdito, pero por un bien común de esta humanidad, de este reinado. Y la verdad es que, no sé si sentirme culpable. Me ha gustado. Lo he disfrutado. Te invitan a bailar, que se olviden tus complejos, que bailar no es incorrecto.
Y miren, aquí de igual manera se venden estas ofrendas para la Pachamama. No sé si recuerdan cuando estuvimos en La Paz que hicimos un ritual que consistía en quemar como una llama, ya previamente fallecida obviamente. Se le hacía la ofrenda a la Pachamama. Al parecer aquí también se practica esto. Es una medicina tradicional. Medicina tradicional. Sí, hay gente que se enferma, cosa que los médicos a veces no curan y curan con el millo. Incensios para llamar ánimo. Tenemos gloria incenso para el Señor. Eso me ha llamado mucho la atención de la sociedad boliviana en general. No digo que todos, pero sí he notado que es una generalidad. Que las personas creen muchísimo en brujería y en santería. Incluso hemos pasado ahorita unas cuantas capillas que su propósito principal es que la gente vaya y rompa ahí hechizos que ellos piensan que les han hecho. De verdad que todo el tema de brujería y rituales y ofrendas juega un papel importante, ¿verdad? En la sociedad. Ellos creen demasiado en este tema. Atillo muti. Kai. Maíz de Wilcaparu, mote de Wilcaparu, para que se te pare el pájaro. Qué bonito cómo hablan en quechua es ese, ¿cierto? Wow, qué hermoso. Y me gustan esas rimitas que hacen, así de tarata, donde la chicha es barata, sacaba, donde la chicha nunca se acaba, y mote de Wilcaparu, para que se te pare el pájaro. Me agradan. Wow, qué locura, miren esto. En medio de la carretera, miren esto, así vamos pasando. Y hay lugares donde la gente se junta a jugar futbolito. Entonces tú llegas, le pagas aquí a las bellas señoritas tu dinerito, tus fichas, y ya puedes proceder a jugar. Entonces miren, llegas y pagas 50 centavos de boliviano por esto. Que 50 centavos de boliviano sería nada, muy poquito. Como 10 centavos de dólar, tal vez menos. Entonces tú das tu fichita aquí y ya puedes armar tus equipos y armar el juego. Y la gente sí viene, miren. Están ahí las personas conviviendo. No, qué locura. A mí me fascinó esto. Y de verdad mis guías estaban así de, ¿cómo? ¿Por qué te impresiona? Esto es lo más normal del mundo. Y yo así de, cracks. Claro que no. Bueno, al menos yo nunca lo había visto. En sus ciudades esto pasa, en sus países, amigos, esto pasa. Y miren, aquí junto está sucediendo lo que se llama una diablada. Que wow, observen, esto está increíble. Los trajes tradicionales y van a proceder a bailar. Miren, está súper cool. Aquí estos cracks vienen a bailar, andan tomando su chicha ahí juntos. Esta es la chicha. Métele. ¿Cuánta chicha ya tomaste? ¿Cuánto? 20 chichas. Ay, qué rico. Muchas gracias. Salud. Salud, hermanos. Salud. Vamos, por supuesto, a probar. Me da curiosidad este. Muchas gracias. Y ya me trajeron aquí el rosquete junapeño. Oiga, gracias. Vamos a probarlo. Entiendo perfecto por qué se hacen 11,000 al día. Es una delicia que todo el mundo debería probar. De verdad está muy bueno, muy bueno. No, amigos míos, no me he teletransportado mágicamente a Brasil. En Cochabamba también tienen un Cristo que se llama el Cristo de la Concordia. Muy curiosamente, aunque es mucho más simbólico el Cristo que existe en Brasil, este es más alto, le gana como por 2 metros, algo así. Por un pelito, por cosa de nada le gana. Y sí, es más alto, es el más alto de Latinoamérica. Dicen que lo único que impide que sea el más alto de todo el mundo es que hicieron uno no sé dónde, que le pusieron una corona. Entonces que realmente la corona es la que le ganó el récord del más alto de todo el mundo. Pero el más alto de toda Latinoamérica sí que lo es. Y wow, es impactante. De igual manera, desde aquí, desde este mirador, se puede apreciar una muy buena vista, un buen vistón de toda la ciudad de Cochabamba. Buen punto, la verdad es que este sí es bien turístico. Aquí sí se ve muchísima gente. Y chéquense, cada uno de los hoyitos que se le ven ahí al Cristo es un pequeño mirador. Nosotros no lo vamos a subir, como que no estamos tan enriquecidos de tiempo en este día, pero se puede subir y en cada paradita puedes ir viendo cómo se ve la ciudad desde diferentes alturas. En Bolivia, en Cochabamba, hay un Cristo poquitito más alto que el tan emblemático Cristo de Brasil.
bueno, amigos míos, aquí desde las alturas cochabancenses, es como me despido, es como culminamos con este video. Devoramos en su mayoría, aprendimos algunos datos interesantes y por supuesto nos dejamos impresionar una vez más por las bellezas de hermosa, bellísima Bolivia. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Procederé a despedirme en quechua. Ayakama, guaguitas nis. Adiós, amigos.